Cuando acepté el puesto como técnico de mantenimiento en una torre de radio abandonada, pensé que sería un trabajo temporal mientras encontraba algo mejor. La empresa que me contrató había comprado el terreno para instalar nuevos equipos de telecomunicaciones y necesitaba a alguien que inspeccionara la vieja estructura antes de desmontarla. Mi labor consistía en revisar el estado del edificio, catalogar el material reutilizable y comprobar que nadie hubiera entrado ilegalmente. La torre se levantaba sobre una colina aislada, rodeada por kilómetros de bosque. Hacía más de 20 años que había dejado de emitir, pero cada noche seguía iluminándose con una pequeña luz roja en la punta, alimentada por un viejo sistema de emergencia que nadie se había molestado en retirar. El único empleado que aún conocía el lugar era Ramiro, un electricista próximo a jubilarse. El primer día me entregó un manojo de llaves y un plano amarillento. Antes de marcharse me dijo algo que me hizo sonreír. Si escuchas una transmisión después de las 3 de la madrugada, no respondas. Pensé que hablaba de interferencias. Durante las primeras 2 semanas no ocurrió nada extraño. Subía a la torre, revisaba cables, limpiaba equipos oxidados y bajaba antes del amanecer. Lo más inquietante era el viento, que hacía vibrar toda la estructura con un gemido metálico constante. La tercera semana encontré una vieja sala de control que no aparecía en el plano. La puerta estaba bloqueada por un archivador. Dentro aún permanecía un transmisor analógico cubierto de polvo. No tenía electricidad. Sin embargo, cuando me acerqué, el altavoz emitió un leve chasquido. Después una voz. Prueba de señal, ¿alguien escucha? Me sobresalté. Revisé el equipo. Los cables estaban cortados. No existía ninguna fuente de alimentación. La voz volvió a sonar. No contestes. Pensé que era una grabación automática. Entonces añadió. Si respondes, sabrá dónde estás. Apagué el interruptor principal por simple reflejo. Nada cambió. La voz continuó hablando. Aquella noche decidí contarle lo ocurrido a Ramiro. Su reacción fue inmediata. Me quitó las llaves de la sala de control. ¿Contestaste? Negué. Respiró aliviado. Entonces aún no ha empezado. Intenté hacer preguntas. No quiso responder. Solo me pidió que terminara la inspección cuanto antes. La curiosidad pudo más. A la noche siguiente llevé un grabador digital. Quería demostrar que todo tenía una explicación. Esperé hasta las 3. El transmisor volvió a activarse solo. La misma voz habló con claridad. Si estás grabando esto, significa que todavía no me ves. Miré alrededor. La sala estaba vacía. La voz continuó. Levanta la vista. Lo hice. En el cristal de la ventana apareció un reflejo. No el mío. Había un hombre de pie detrás de mí. Giré de inmediato. No había nadie. Volví al cristal. El reflejo seguía allí. Inmóvil. Con unos enormes auriculares antiguos sobre la cabeza. Cuando bajé la mirada hacia el grabador, el contador había avanzado exactamente 7 minutos, aunque yo juraría que solo habían pasado unos segundos. Al reproducir la grabación descubrí algo imposible. Además de la voz, se escuchaba la mía. Contestándole. Pero yo jamás había pronunciado una palabra. La conversación duraba varios minutos. Mi voz hacía preguntas. La otra respondía. Y al final ambas decían la misma frase al mismo tiempo. Ya encontré la frecuencia. Dejé caer el grabador. A la mañana siguiente busqué información sobre la torre. Encontré periódicos de finales de los años 90. Un técnico de transmisiones había desaparecido durante una tormenta mientras realizaba pruebas nocturnas. Nunca encontraron su cuerpo. Solo recuperaron los auriculares que utilizaba para monitorizar la señal. La fotografía del artículo me heló la sangre. Era exactamente el hombre que había visto reflejado en el cristal. Aquella noche regresé decidido a desmontar el transmisor. Si destruía el aparato, todo terminaría. Desatornillé la carcasa. No había válvulas. Ni circuitos. Ni componentes. Solo un enorme espacio vacío. Y, en el fondo, una pequeña luz roja parpadeando. La misma luz que brillaba sobre la torre. Entonces la voz sonó otra vez. Muy cerca. No está dentro del transmisor. Está dentro de la frecuencia.
Las lámparas comenzaron a encenderse y apagarse solas. El viento desapareció. El silencio era absoluto. Mi radio portátil emitió un pitido. Luego otro. Después empezó a reproducir conversaciones. No eran emisoras. Eran voces de personas pidiendo ayuda. Docenas. Cientos. Todas repetían la misma frase. ¿Hay alguien escuchando? Intenté apagar la radio. No respondió. Las voces se mezclaban unas con otras hasta formar un único murmullo insoportable. Entonces distinguí una muy clara. Era la de Ramiro. No respondas. Pero otra voz, idéntica a la mía, contestó desde algún lugar de la torre. Aquí estoy. En ese instante todas las radios del edificio comenzaron a transmitir al mismo tiempo. Escuché pasos subiendo lentamente la escalera metálica exterior. Subían piso por piso. Sin prisa. Como si supieran que no tenía salida. Corrí hasta la plataforma superior. Desde allí podía ver toda la colina. No había nadie. Los pasos seguían acercándose. Miré la luz roja de la punta de la torre. No estaba fija. Parpadeaba siguiendo un patrón. 3 destellos. Pausa. 3 destellos. Era código Morse. Grabé la secuencia y la traduje más tarde. Solo decía una palabra. Responde. Los pasos llegaron a la plataforma. La puerta se abrió sola. No entró ninguna persona. Entró un zumbido. Un sonido tan intenso que parecía atravesar los huesos. Comprendí entonces la verdad. La torre nunca había transmitido mensajes. Había estado buscándolos. Durante décadas lanzó una llamada constante, esperando que alguien respondiera desde la frecuencia equivocada. Cada persona que contestaba dejaba de existir en el mundo real, y pasaba a formar parte de aquella emisión interminable. Tomé un hacha de emergencia y corté el cable que alimentaba la luz roja de la cima. Toda la torre quedó completamente a oscuras. El zumbido cesó. Las voces desaparecieron. Y el silencio regresó de golpe. La empresa decidió demoler la estructura una semana después. Nadie encontró la sala de control que yo había descrito. En los planos nunca existió. Pensé que todo había terminado. Hasta hace 3 noches. Estaba conduciendo de regreso a casa cuando la radio del coche cambió sola de frecuencia. Solo hubo estática durante unos segundos. Después escuché una voz tranquila y familiar. Prueba de señal, hizo una pausa. Y añadió exactamente con mi propia voz. ¿Alguien me escucha?